Hay momentos en la vida en los que una sola frase puede destruirte por completo. Una sola palabra puede convertirse en la cicatriz que cargarás para siempre. Para Mateo Ruiz, esa frase llegó un viernes por la tarde, en la oficina del hombre que creía que lo valoraba. Su jefe, con los brazos cruzados y una sonrisa fría, le dijo algo que jamás olvidaría. Mateo, el problema contigo es que no tienes ambición, y en esta empresa, los mediocres no tienen futuro. Lo despidieron ese mismo día, sin previo aviso, sin oportunidad de defenderse. Solo una caja de cartón para llevar sus cosas y la mirada de lástima de sus compañeros. Pero lo que nadie sabía ese día es que 5 años después, Mateo volvería. No como empleado, no como visitante, sino como el dueño de la empresa que acababa de comprar a su competencia. Y cuando ese momento llegó, todo cambió. Esta es su historia. Mateo Ruiz tenía 32 años cuando su vida se derrumbó. Trabajaba como analista financiero en Grupo Empresarial Vanguardia, una de las consultoras más prestigiosas del país. No era el mejor del equipo, pero tampoco el peor. Era constante, responsable. Llegaba temprano, se quedaba tarde cuando era necesario y jamás dejaba un trabajo a medias. Pero en el mundo corporativo, ser bueno no siempre es suficiente. Necesitas ser visible, necesitas caerle bien a las personas correctas. Y Mateo no sabía hacer eso. No era de los que se quedaban tomando cervezas después del trabajo con el jefe. No participaba en los chismes del pasillo. No sabía vender humo ni prometer resultados imposibles solo para quedar bien. Era honesto, directo. Y en un ambiente lleno de egos y máscaras, eso lo hacía invisible. Su jefe, Ricardo Fonseca, era todo lo contrario. Traje impecable, reloj suizo, sonrisa perfecta. El tipo de hombre que sabía exactamente qué decir en cada momento para escalar. Y lo había logrado. A sus 40 años, era vicepresidente de la compañía. Pero detrás de esa fachada, Ricardo era despiadado. No le importaba pisar a quien fuera necesario para subir un escalón más. Y ese viernes, decidió que Mateo era prescindible. La reunión fue breve, fría, calculada. Ricardo ni siquiera se molestó en darle una razón real. Solo esa frase envenenada: no tienes ambición. Como si eso lo resumiera todo. Como si 5 años de trabajo honesto no valieran nada. Mateo salió de esa oficina con las piernas temblando. No de miedo, de rabia, de humillación. Porque sabía que no había hecho nada malo. Solo había sido él mismo. Y en ese mundo, eso era un error. Cuando llegó a su apartamento esa noche, se sentó en el sofá y miró al techo durante horas. No lloró, no gritó, solo pensó. Y en algún momento, en medio de ese silencio pesado, tomó una decisión. Si el mundo corporativo lo veía como mediocre, entonces demostraría que estaban equivocados. Pero no jugando con sus reglas, jugando con las suyas. Los primeros meses fueron devastadores. Mateo envió su currículum a más de 50 empresas. Nadie respondió. Y cuando finalmente conseguía una entrevista, siempre surgía la misma pregunta incómoda. ¿Por qué dejaste tu empleo anterior? Él trataba de ser honesto, de explicar que no fue su decisión, pero las miradas de los reclutadores cambiaban, se volvían escépticas, desconfiadas. Y al final, siempre escuchaba lo mismo: te contactaremos. Pero nunca lo hacían, sus ahorros se agotaban, las cuentas se acumulaban, y cada mañana, cuando se levantaba, sentía el peso del fracaso apretándole el pecho. Su familia no entendía lo que estaba pasando. ¿Cómo es posible que no consigas trabajo? Eres inteligente, Mateo. ¿Qué estás haciendo mal? Esa pregunta lo atormentaba, porque empezaba a creerla. Tal vez Ricardo tenía razón. Tal vez realmente no tenía lo que se necesitaba para triunfar, pero en medio de esa oscuridad, algo comenzó a cambiar. Una noche, mientras revisaba ofertas de trabajo en su computadora, se topó con un artículo sobre startups tecnológicas. Hablaba de empresas que habían nacido en garajes, en apartamentos pequeños, con fundadores que no tenían nada más que una idea y la determinación de hacerla realidad. Y por primera vez en meses, Mateo sintió algo parecido a la esperanza, porque él tenía una idea, una que llevaba años guardando en su mente, esperando el momento correcto. Durante su tiempo en Vanguardia, había visto de cerca las debilidades del sistema, las fallas en los procesos, los servicios que las empresas necesitaban, pero que nadie ofrecía de manera eficiente. Había un hueco en el mercado, y él sabía exactamente cómo llenarlo. Pero había un problema. No tenía dinero, no tenía contactos, no tenía nada más que una laptop vieja y una convicción que crecía cada día, así que tomó una decisión que muchos considerarían absurda. Vendió su auto, pidió prestado a su familia y con ese dinero alquiló un pequeño espacio en un edificio compartido con otros emprendedores. No era más que un escritorio y una silla, pero era suyo. Y ahí, en ese rincón olvidado de la ciudad, Mateo comenzó a construir algo que cambiaría todo.
El primer año fue una pesadilla. Mateo trabajaba 18 horas al día, aprendió a programar viendo tutoriales en YouTube, diseñó su propia página web, creó propuestas comerciales y tocó puertas, muchas puertas. La mayoría se cerraron en su cara, pero algunas se abrieron. Su empresa se llamaba Horizonte Estratégico. La idea era simple pero revolucionaria: ofrecer consultoría financiera y tecnológica de alta calidad a pequeñas y medianas empresas, a un precio accesible. Empresas que los grandes jugadores como Vanguardia ignoraban porque no eran lo suficientemente rentables. Mateo no buscaba clientes gigantes, buscaba a los que nadie más quería, y eso marcó la diferencia. Su primer cliente fue una pequeña fábrica de muebles que estaba al borde de la quiebra. Mateo les ayudó a reorganizar sus finanzas, optimizar su producción y digitalizar sus ventas. En 6 meses, la empresa duplicó sus ingresos, y el dueño, agradecido, lo recomendó con otros empresarios. Así comenzó el efecto dominó. De un cliente pasó a 5, de 5 a 20, y en 2 años, Horizonte Estratégico tenía más de 100 clientes en todo el país. Mateo contrató un equipo pequeño pero talentoso. Gente que, como él, había sido subestimada. Gente que tenía algo que demostrar. Y mientras su empresa crecía, Mateo se transformaba. Ya no era el hombre invisible que caminaba con la cabeza baja. Era un líder, alguien que inspiraba, alguien que hacía preguntas difíciles y tomaba decisiones valientes. Pero en todo ese tiempo, nunca olvidó ese viernes la oficina de Ricardo, esa frase envenenada. Y cada vez que cerraba un nuevo contrato, cada vez que su empresa alcanzaba un nuevo hito, una parte de él pensaba: algún día volveré y te demostraré que estabas equivocado. 5 años después, Horizonte Estratégico ya no era una startup. Era una empresa consolidada con presencia en 3 países, más de 300 empleados y una reputación impecable. Mateo había logrado algo que pocos emprendedores logran: construir un negocio rentable, sostenible y humano. Y entonces a él llegó la noticia. Grupo Empresarial Vanguardia, la empresa que lo había despedido, estaba en crisis. Años de mala gestión, escándalos de corrupción y pérdida de clientes importantes habían llevado a la compañía al borde del colapso. Sus acciones estaban en caída libre. Los inversionistas huían y los rumores decían que estaban buscando un comprador. Mateo leyó la noticia en su oficina y algo dentro de él se encendió. No era venganza, o tal vez sí, pero también era justicia. Era la oportunidad de cerrar un círculo que llevaba abierto demasiado tiempo. Llamó a su equipo directivo y les planteó la idea: comprar Vanguardia. La reacción fue mixta. Algunos pensaban que era demasiado arriesgado, otros creían que era innecesario. Ya somos exitosos, Mateo, ¿para qué arriesgarlo todo? Pero él tenía claro su propósito. No se trataba solo de adquirir una empresa, se trataba de demostrar algo, de transformar algo, de tomar lo que alguna vez lo destruyó y convertirlo en algo mejor. Durante meses trabajó en la propuesta, analizó cada número, cada activo, cada pasivo, y cuando finalmente presentó su oferta a los accionistas de Vanguardia, fue la más sólida, la más convincente, la única que garantizaba el futuro de la empresa, y fue aceptada. El día que firmó los papeles, Mateo no sintió euforia, sintió calma, porque sabía que lo más difícil aún estaba por venir, porque había una conversación que necesitaba tener, con el hombre que lo había despedido 5 años atrás. Ricardo Fonseca ya no era el vicepresidente invencible. Los escándalos habían manchado su reputación, sus aliados lo habían abandonado, y cuando Vanguardia fue vendida, su puesto quedó en el aire, pero técnicamente seguía siendo empleado. Y Mateo, como nuevo dueño, tenía el poder de decidir su futuro. La reunión fue programada para un martes por la mañana en la misma oficina donde 5 años atrás Mateo había sido despedido, pero esta vez los roles estaban invertidos. Cuando Ricardo entró, su rostro era una mezcla de confusión y orgullo herido. No sabía quién era el nuevo propietario, solo sabía que lo habían citado de urgencia, y cuando vio a Mateo sentado detrás del escritorio, su expresión cambió. Primero fue sorpresa, luego incredulidad, y finalmente algo parecido al miedo. «Mateo», su voz temblaba ligeramente. No sabía que eras tú». Mateo no dijo nada por un momento, solo lo observó, y en ese silencio, Ricardo entendió todo. «Siéntate», dijo Mateo finalmente con calma. Ricardo obedeció. Sus manos temblaban porque sabía lo que venía. Sabía que ese momento era el ajuste de cuentas que llevaba años gestándose. «¿Sabes por qué te llamé?», preguntó Mateo. Ricardo tragó saliva. «Supongo que... para despedirme». «Sí, esa fue mi primera intención». Mateo se reclinó en su silla. «Pensé que sería fácil, que simplemente te diría las mismas palabras que me dijiste a mí hace 5 años. No tienes futuro aquí. Que te entregaría una caja de cartón y te haría sentir lo mismo que yo sentí ese día». Ricardo bajó la mirada. No podía sostener la de Mateo. Pero entonces me di cuenta de algo. La voz de Mateo era firme, pero no había rabia de ella en ella. Esa frase que me dijiste, esa idea de que yo no tenía ambición,
Fue lo mejor que me pasó. Ricardo levantó la cabeza confundido, porque me obligó a cuestionarme, a salir de mi zona de confort, a construir algo desde cero, y en el proceso descubrí de lo que realmente soy capaz. Mateo hizo una pausa. Así que no voy a despedirte, Ricardo. Voy a darte una oportunidad. El silencio llenó la habitación. Vas a comenzar de nuevo, no como ejecutivo, como analista, el mismo puesto que yo tenía. Y si realmente tienes ambición, la verdadera ambición de crecer con humildad y esfuerzo, entonces tal vez encuentres tu lugar aquí. Pero si lo que buscas es poder fácil y pisar a otros para subir, entonces esta no es tu empresa. Ricardo no supo qué decir. Por primera vez en años, se sintió pequeño, vulnerable, pero también, extrañamente, agradecido. Los meses siguientes fueron de transformación profunda. Mateo no solo cambió el nombre de la empresa fusionada, cambió su cultura, su filosofía, su alma. Horizonte Vanguardia, como se llamó la nueva compañía, se convirtió en un lugar donde el talento era valorado por encima de la política, donde los errores eran oportunidades de aprendizaje, donde las personas no eran números, sino seres humanos con historias, sueños y potencial. Y Ricardo, para sorpresa de muchos, se adaptó. Al principio fue difícil. Su orgullo le gritaba que renunciara, pero algo en las palabras de Mateo lo había tocado, y por primera vez en su vida decidió intentar algo diferente, ser honesto, trabajar de verdad, ganarse el respeto, no exigirlo. Un año después, en una reunión de equipo, Ricardo pidió la palabra y frente a todos hizo algo que nunca creyó posible. Quiero pedirles disculpas, dijo con la voz quebrada. Especialmente a ti, Mateo. Fui arrogante e injusto, y casi destruyo algo que podría haber sido grandioso. Gracias por enseñarme que la verdadera ambición no es pisar a otros para subir, es elevar a otros mientras creces. Hubo aplausos. Algunos lloraron, y Mateo, desde su lugar, simplemente asintió, porque esa era la victoria que realmente importaba. Hoy, Horizonte Vanguardia es una de las consultoras más respetadas del continente, no por su tamaño, no por su facturación, sino por algo que el dinero no puede comprar, su integridad. Y Mateo, el hombre que alguna vez fue llamado mediocre, es ahora un ejemplo de que el verdadero éxito no se mide en títulos ni en oficinas lujosas, se mide en vidas transformadas, en segundas oportunidades, en la capacidad de perdonar sin olvidar y de construir sin destruir, porque al final la ambición más grande no es llegar a la cima, es llevar a otros contigo. Y esa lección, esa verdad profunda, fue la que Mateo aprendió en el camino, no de sus éxitos, sino de su caída. Si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez te han hecho sentir que no eres suficiente, recuerda esto. Las cicatrices que otros dejan en ti pueden convertirse en alas, y el rechazo que más duele puede ser el impulso que más necesitas. ¿Has vivido algo similar? ¿Alguna vez alguien te subestimó? Cuéntamelo en los comentarios, y si esta historia te inspiró, compártela con alguien que necesite recordar que su valor no lo define la opinión de otros. Suscríbete si crees que las segundas oportunidades existen, pero solo si esta historia realmente habló a tu corazón.